Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, estamos empezando aquí a transmitir desde la página del grupo Nutriendo. Bueno, voy a esperar un poco para que inicie esta transmisión. Esperemos que empiece a llegar gente y podamos comenzar con la charla de hoy, que el tema que nos convoca es el de ansiedad y estrés durante la cuarentena. Un tema bastante complicado, porque bueno, además ya llevamos unos días en cuarentena. Eh, bueno, hola Coqui Garzón, buenos días o buenas tardes. Eh, yo estoy transmitiendo desde España, así que tenemos unas cuantas horas de diferencia con Colombia. Acá ya es de tarde, ya está por terminar el día, pero sé que allá apenas estarán comenzándolo, así que bueno, esta es una buena forma de comenzar el día. Estamos ya a mitad de semana, de unas cuantas semanas de cuarentena aquí en España. Este lunes estaba desayunando, escuchando la radio y escuché que el comentarista decía, bueno, hola, estamos empezando la quinta semana. Y yo le dije a mi marido, me parece que el comentarista se equivocó, no estamos empezando la quinta semana, estamos en la tercera. Pero me quedé pensando, ¿no? En el tema. Eh, Hola, vaya, buenos días. Me quedé pensando en el tema y tuve que ir a ver el calendario y sí, estábamos en la quinta semana. Buenos días, Paula, Andrea. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes también a quienes nos escuchan en otros lugares, como yo que estoy en España. Buenos días y buenas tardes. Yo soy Natalia. A lo mejor ya me habrán visto porque estoy viendo que no me están escuchando muy bien. A ver, me comentan si ahora me escuchan un poco mejor. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte entonces. Si me pueden comentar si se escucha un poco mejor, se los agradezco. Bueno, les estaba contando que yo estoy actualmente viviendo en España, por eso cuando saludo digo buenos días y buenas tardes. Bueno, ahí me dicen que ya se está escuchando mejor, o Goya me dice que se escucha mejor. Perfecto, Coqui, gracias, qué bueno, les agradezco que me comenten que se escucha un poco mejor. Bueno, les comentaba que yo estoy en España y que esta semana me di cuenta que llevamos 5 semanas de cuarentena, lo cual es increíble, ¿no? Ni siquiera yo podía creer que llevara tanto tiempo aquí metida en mi casa, con mi familia, sin trabajar. Bueno, sí estoy trabajando, pero sin salir a trabajar, digamos, sin poder hacer vida cotidiana, mi nena sin ir a la guardería. Y bueno, creo que esta sensación como de asombro y de sorpresa, supongo que no soy la única que la ha sentido últimamente, ¿no? Es algo que tal vez a todos en algún momento nos invade porque nadie había vivido algo parecido como lo que se está viviendo actualmente. Eh, bueno, me voy a presentar ahora que ya somos un poco más aquí en el vivo y después voy a empezar con el tema que nos atañe hoy. Yo soy Natalia, soy psicóloga, también tengo una maestría en psicoanálisis, estudié mi carrera de licenciatura en la Ciudad de México, así que soy nacida en México, pero he vivido en muchos lugares. Después hice una maestría en psicoanálisis en la ciudad de Buenos Aires y hace poco tiempo me mudé a España, en donde estoy actualmente y desde donde les estoy transmitiendo. Lo cual también es increíble, ¿no? Porque gracias a la tecnología ahora podemos estar conectados alrededor del mundo y hacer este tipo de actividades como las que nos está proponiendo Nutriendo, que por cierto quiero agradecer mucho a Nutriendo y a todo el equipo de Nutriendo, porque
porque me invitaron a hacer esta actividad y porque además están muy interesados en promover el bienestar físico, el bienestar nutricional y el bienestar mental de las personas y están haciendo muchas actividades en relación a eso. Así que bueno, a los que no siguen a Nutriendo todavía, los invito a que los sigan. Se están subiendo muchos videos con muy buena información. Hace poco me parece que se hizo un vivo de cómo hacer jugos para desintoxicarse. También se habló de vitaminas. Se están haciendo videos de hacer ejercicio. En fin, me parece que están haciendo una tarea bastante completa y que vale la pena seguir lo que están transmitiendo y bueno, por supuesto que compartirlo con sus seres queridos o con quienes crean que les puede interesar la información que Nutriendo está transmitiendo. Bueno, les quiero aclarar que, bueno, dado la distancia y las dificultades que a veces tiene la tecnología, puede llegar a suceder que se nos desconecte o tengamos algún problema técnico. Los quiero invitar a que continúen conectados si eso sucede, porque vamos a seguir con la charla. Yo me voy a volver a conectar y voy a seguir. Así que por favor manténganse conectados. Estos son, digamos, vicisitudes que tenemos que sortear. Si bien agradecemos a la tecnología porque nos permite estar más cerca y hacer este tipo de cosas, pues también tiene, como todo, también tiene sus complicaciones y sus dificultades. Eh, y bueno, voy a empezar con el tema de hoy, que vamos a hablar sobre ansiedad y estrés durante la cuarentena. Eh, yo voy a presentar lo que yo preparé para hablar un poco de este tema, que espero que les pueda ayudar. Y después al final de mi presentación voy a dejar un espacio para tratar de responder preguntas e inquietudes. Voy a tratar de contestar todas y intentaré ser lo más clara posible. Así que les pido que si les surge alguna pregunta o alguna cuestión, pues traten de guardar las preguntas así para el final y así yo se las puedo contestar. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la charla de ansiedad y estrés durante la cuarentena. Eh, bueno, primero sobre la cuarentena, ya casi todos, digamos, si bien yo comenté que yo llevo 5 semanas de cuarentena, en Colombia también se llevan más de 2, 3 semanas, en casi todo el mundo ya llevamos al menos 3 semanas de cuarentena, así que un poco de buena o de mala forma ya todos nos adaptamos y nos arreglamos en esta situación. Digamos, nos vimos obligados a cambiar nuestra forma de vida y a cambiar nuestras rutinas y de alguna forma seguramente todos ya armaron en casa alguna rutina o alguna forma de hacer. Obviamente esto no sin problemas y sin dificultades y entre las cosas que más aparecen en esta cuarentena y en esta situación de encierro forzado es ansiedad y estrés, ¿no? Y bueno, obviamente otros síntomas como pueden ser irritabilidad, a lo mejor dificultad para dormir o problemas en el sueño, problemas en la alimentación, cambios en el estilo de alimentación, también aparece algo de angustia, puede aparecer tristeza, ira, aburrimiento. Digamos, todos estos son síntomas que uno podría decir que son normales. Estamos viviendo una situación excepcional, difícil para todos. Nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado y tuvimos que modificar nuestro estilo de vida de la noche a la mañana, sin poder prepararnos, sin poder prever esto. Y bueno, lo hicimos y lo hicimos de la mejor forma que cada uno pudo. Obviamente, no hay que dejar de considerar, ¿no?, que hay familias y hay personas que tienen más dificultades para poder afrontar esta situación y que eso depende de los recursos tanto económicos, emocionales, psíquicos, con los que cuente esa familia.
Digamos, no es lo mismo una familia que vive una situación de encierro en una casa eh, con espacios amplios y donde a lo mejor los padres pueden turnarse para cuidar a los hijos y que tienen buen internet y que tienen alimentos, a una familia que a lo mejor no cuenta con esas cosas. Obviamente, este tipo de síntomas como son ansiedad, estrés, tristeza, depresión, van a aumentar en ese tipo de casos, ¿no? Pero digamos que es normal tener miedo, es normal sentirse preocupado, es normal tener ansiedad, es normal tener un cierto nivel de estrés, pero obviamente estos sentimientos o estas emociones son normales en la medida en la que nos permiten de alguna o de otra forma continuar con nuestra vida. Digamos, yo puedo tener miedo, pero eso no me paraliza, ¿no? Y bueno, ahora voy a hablar específicamente de la ansiedad, que me parece que es uno de los síntomas que más ha aparecido. La ansiedad creo que apareció más, digamos, por lo que yo he escuchado en pacientes en los que atiendo y también por lo que he leído en estudios que se están haciendo en relación a la salud mental durante la cuarentena. La ansiedad apareció más al principio. ¿Por qué apareció más al principio? Bueno, primero vale la pena decir que la ansiedad es una manifestación normal, es adaptativa, que todos durante nuestra vida sentimos cierto tipo de ansiedad y esa ansiedad nos ayuda a responder al ambiente y a las dificultades. La ansiedad es una emoción, una manifestación que principalmente aparece señalándonos una dificultad, un problema o algo que va a venir en el futuro. Digamos, yo me siento ansioso porque pienso en los problemas que va a haber después. Yo me empiezo a sentir ansioso durante la cuarentena, cuando empieza la cuarentena. ¿Por qué? Porque no sé cómo va a ser la cuarentena, no sé cómo me las voy a arreglar, qué voy a hacer durante mi vida, cómo voy a manejar el tema de mis hijos, eh, cómo va a trabajar mi mujer, qué va a pasar con mis ingresos, cómo voy a ir al supermercado. Este tipo de cosas generan mucha ansiedad porque yo empiezo a pensar en el futuro. Digamos, la ansiedad es una manifestación anticipatoria, nos anticipa o nos señala de cosas que vienen. Y bueno, suele manifestarse como una sensación de movimiento, digamos, tengo ganas de moverme, de hacer cosas, pero no sé muy bien cómo canalizar ese sentimiento. Es una situación displacentera de agitación y, bueno, la ansiedad, yo decía que es adaptativa, ¿no? En algún punto, cuando yo me siento ansioso porque estoy pensando en algún problema en el futuro, y me dan ganas de moverme o de hacer cosas, a lo mejor ese movimiento me ayuda a prepararme para enfrentar ese futuro, ¿no? Y para resolver eso que se viene encima. Obviamente, el problema es cuando yo no puedo canalizar bien esa ansiedad y cuando la ansiedad me sobrepasa y en lugar de invitarme a moverme para hacer cosas, para prepararme para ese futuro que viene, por el cual estoy preocupado, me paraliza. Eso ya es un problema. Eh, Hay manifestaciones muy típicas de la ansiedad que ocurren durante la cuarentena, que por ejemplo es la ansiedad por comer. ¿Qué pasa? Yo siento displacer, siento un cierto estado de agitación porque estoy preocupado, porque a lo mejor en 1 o 2 semanas termina la cuarentena y yo estoy muy preocupado porque no sé cómo voy a continuar mi trabajo, cómo va a continuar mi negocio, cómo van a volver mis hijos a la escuela. Y eso me genera ansiedad porque pienso en ese futuro que es un futuro de mucha incertidumbre. Y bueno, la ansiedad de comer aparece porque yo me siento ansioso, no sé muy bien cómo canalizar esa ansiedad, o sea, qué hacer con ello, y me pongo a comer. Digamos, es una forma de canalizar la ansiedad. Eh, que digamos que no sería la forma más adecuada, ¿no? O la ideal, porque eso lleva a problemas como aumento de peso o a descuidar mi cuerpo.
Lo que sí podríamos tratar de hacer con la ansiedad en estas situaciones, en esta situación en la cual en realidad hay mucha incertidumbre en general porque no sabemos qué es lo que va a pasar la próxima semana con la cuarentena, no sabemos qué va a pasar con los negocios, no sabemos qué medidas van a tomar los gobiernos. En realidad hay un estado de incertidumbre generalizada que genera mucha ansiedad. Lo que sí podemos tratar de hacer en casa es, bueno, de buscar actividades que nos relajen, de canalizar esa agitación que nos genera la ansiedad en actividades productivas. Por ejemplo, si yo estoy muy ansioso porque estoy pensando cuál va a ser el futuro de mi negocio en unas semanas, yo eso es algo que actualmente no lo puedo resolver, ¿no? Que eso no depende de mí, depende de cómo siga la cuarentena, qué medidas tome el gobierno, etcétera. Pero lo que tal vez sí podría hacer para canalizar esa ansiedad es ver qué puedo hacer desde mi casa para mi negocio. A lo mejor hacer las cuentas que no hice, o diseñar una nueva página de Facebook o una nueva web, o a lo mejor puedo contactar a algún proveedor. Digamos, canalizar la ansiedad en cosas que me sirvan y que sí pueda hacer en la actualidad. Eso es como muy importante, ¿no? Digamos, uno tiene que enfocarse en el ahora, en lo que sí puedo hacer ahora, en lo que existe en este momento y no pensar tanto en el futuro porque el futuro, como es incierto, va a generar más ansiedad. También, bueno, hacer actividades de relajación, de entretenimiento, ese tipo de actividades también funcionan para la ansiedad. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el siguiente tema, que es el estrés. El estrés es algo muy interesante desde la psicología, si bien se escucha mucho últimamente, digamos desde hace unos cuantos años, se viene hablando del estrés y de los efectos del estrés en el individuo y en las personas. El estrés es en realidad originalmente un término que viene de la física, lo cual es interesante como para poder entender un poco de qué se trata el estrés. El estrés es el estado al cual se somete un objeto o, por ejemplo, lo que puede ser un elemento cuando el medio ambiente lo obliga a cambiar. Por ejemplo, tiene que ver con la relación de un cuerpo o un elemento con el ambiente, ¿no? Un ejemplo así muy claro es el agua. Si yo tengo una olla de agua y la caliento, podemos decir que someto a cierto estrés el agua porque la empiezo a calentar, o sea, el medio ambiente, que sería el calor, la somete a estrés y genera un cambio. El cambio que genera es convertirse en vapor. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, del hierro. Si yo al hierro lo caliento, lo someto a cierto nivel de estrés, el hierro se funde y bueno, después con eso puedo hacer otras cosas. Eso sería el estrés en la física. Ahora, ¿cómo lo pensamos para las personas? Para las personas es lo mismo, es la relación de la persona con su medio ambiente. El medio ambiente nos presenta situaciones que nos generan estrés. Siempre, digamos, el ser humano en realidad vive todo el tiempo pequeños momentos de estrés que no necesariamente son malos, que le permiten generar cambios y generar recursos. Eh, por eso digo que el estrés tiene que ver entre la relación en las personas y las exigencias que le hace el medio para que cambie o para que se mueva. En algún punto es normal, ¿no? El nivel de estrés que yo voy a tener frente a esas exigencias del medio ambiente depende de los recursos que yo tenga para responder a esas exigencias. A ver, por ejemplo, un ejemplo que a mí se me ocurre que es como muy sencillo y muy cotidiano, ¿no? Si yo estoy en la calle caminando, yendo a trabajar o haciendo cualquier tipo de actividad y empieza a llover. O sea, el medio ambiente cambió, empezó a llover. Esa situación me puede generar diferentes tipos de estrés según el recurso que yo tenga para afrontar esa situación.
Si yo justo tenía un paraguas en la mano, probablemente el estrés que me genere sea muy, muy pequeño y muy mínimo y no me signifique nada en mi vida porque simplemente saco el paraguas, me tapo y sigo caminando. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo un paraguas y está lloviendo? Bueno, me va a generar un poquito más de estrés porque yo no tengo el recurso de protegerme en ese momento, pero a lo mejor voy a salir corriendo y voy a llegar a mi casa y me voy a poder bañar con agua caliente y cambiar y ya está, ¿no? Ese momento de estrés duró los 10 o 15 o media hora que yo tardé en llegar a mi casa y que me mojé y en lo que tardé en meterme a bañar y cambiarme. Es un estrés, digamos, bastante aceptable. Bueno, pero ahora, ¿qué sucedería si yo soy una persona que no tiene ninguna de esas posibilidades, ¿no? Una persona que a lo mejor vive en la calle, que no tiene una vivienda con agua caliente, que si se moja sabe que no se va a poder secar y que probablemente se va a enfermar. Entonces, el nivel de estrés que me genera esa situación tan cotidiana que puede ser que me agarre una lluvia en la calle es mucho mayor porque yo no tengo los recursos para enfrentar bien esa situación, ¿no? Y eso puede ser un nivel de estrés sumamente alto, ¿no? Entonces, digamos, el estrés es algo con lo cual convivimos todos los días en nuestra vida cotidiana. Ahora, lo que sí es distinto son los niveles de estrés a los que estamos sometidos, ¿no? Eh, el estrés se puede dividir más o menos en lo que estamos normalmente en tres. El estrés en el cuerpo, el estrés generado por el ambiente y el estrés mental. Digamos, el estrés del cuerpo es bastante común. Por ejemplo, si yo me someto a una dieta muy exigente y muy restrictiva, probablemente estrese a mi cuerpo de cierta forma, porque a lo mejor pasé de comer, no sé, 2000 calorías diarias a comer 100, lo cual obviamente no es nada recomendable, y eso le genera un estrés al cuerpo y el cuerpo va a reaccionar, probablemente me enferme o me sienta mal o me den dolores de cabeza o me den mareos. Otro ejemplo de estrés en el cuerpo son, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento o la gente común que un día decide que va a hacer muchísimo ejercicio y, y bueno, hacen tanto ejercicio que someten a su cuerpo a un nivel alto de estrés y eso puede tener consecuencias. Bueno, el estrés del medio ambiente, más o menos todos los que vivimos en ciudades y especialmente los que viven en ciudades más grandes, están constantemente sometidos a estrés provocado por el medio ambiente, ¿no? Que puede ser los sonidos, las luces y también cuestiones, por ejemplo, climáticas como lo que mencioné, la lluvia, el viento, la nieve, las tempestades. Todo eso nos somete a ciertos niveles de estrés que también según el grado y según los recursos que yo tenga para enfrentar todo eso, va a hacer que el estrés al que yo esté sometido sea distinto y los síntomas que presente en relación a eso sean muy distintos. Y por último tenemos el estrés mental, que es el que se escucha más comúnmente, ¿no? Como que tiene que ver con las exigencias del medio ambiente y los recursos psíquicos y emocionales que yo tengo para enfrentar eso, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un estudiante universitario, ¿no? Que tiene que presentar un examen, lo cual suele ser una situación de estrés para algunos. Después voy a hablar de lo que podría ser un estrés positivo o un estrés negativo, ¿no? Porque hay quienes ese momento del examen a lo mejor les sirve ese estrés porque es ese momento en el que realmente se ponen a estudiar y pueden avanzar con su carrera y aprenden un montón de cosas, ¿no? Y eso sería un cierto nivel de estrés positivo. Pero un nivel de estrés negativo sería que yo llego a un examen y resulta que no tengo los recursos para responder ese examen porque a lo mejor no estudié o porque a lo mejor estoy viviendo una situación familiar
difícil y me siento triste o me siento deprimido o estoy angustiado, entonces no tengo los recursos, en este caso serían emocionales, para enfrentar ese momento de estrés y a lo mejor no solamente me va mal en el examen, que sería un poco lo de menos, sino que eso después me genera crisis, momentos de crisis, de llanto o crisis de estrés, de angustia. Eso sería un ejemplo de estrés mental. El estrés laboral, que se escucha mucho últimamente en los últimos tiempos, es un ejemplo de estrés mental. Lo que suele pasar es que a los empleados, los jefes o la empresa, les exigen mucho más de lo que ellos realmente pueden hacer, ¿no? Les exigen que piensen más y que creen más y que resuelvan más problemas de los que a lo mejor estaban preparados para hacer. A lo mejor no les dieron las herramientas adecuadas antes de exigirles todo eso, o a lo mejor no tenían la experiencia. Entonces, todas esas exigencias de los otros a mí se me convierten en estrés, porque no sé cómo resolverlo. Eso sería como un ejemplo bastante claro del estrés mental. Ahora, hablando un poco del estrés en cuarentena, ¿no? A ver, primero, en general, digamos que no vivimos la cuarentena de la misma forma, un poco hablando de la cuestión de los recursos que uno tiene, ¿no? Que si uno viene más o menos bien con su estado de ánimo, con sus emociones, con su familia, enfrentar a la cuarentena no va a ser tan difícil como si eso está mal, ¿no? Si yo ya tengo un problema previo de estrés o de ansiedad antes de la cuarentena, es bastante probable que la situación de cuarentena y de encierro me genere mucho más estrés y mucho más ansiedad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, de por sí la cuarentena ya es una situación estresante. ¿Por qué? Porque nos implicó un cambio en nuestra vida, en el medio ambiente, para el cual realmente no estábamos preparados. Lo enfrentamos como podemos y eso genera mucho estrés, lo que hablábamos, ¿no? Cómo el medio ambiente o los otros nos exigen cosas, nos demandan cosas para las cuales a lo mejor no estamos preparados. Y esto es una situación de ese estilo. Y por otro lado, digamos, ya una vez iniciada la cuarentena y que más o menos nos preparamos y más o menos nos acomodamos con nuestra rutina, con nuestra vida familiar, etcétera, a lo mejor vivo situaciones de estrés extra en la casa porque tengo que responder a cosas para las cuales no sabía cómo responder y no estaba preparada. Por ejemplo, tengo que trabajar y atender a mis hijos al mismo tiempo, cosa que antes no hacía en cierto sentido, ¿no? Obviamente no es que uno no los atienda, pero a lo mejor yo trabajaba y mis hijos iban a la escuela y después tenía tiempo de atenderlos y estar con ellos. Ahora no, ahora hay que hacer todo junto, digamos, y eso genera estrés. Eh, y en algún punto este sentimiento es normal que lo estemos viviendo, digamos. El tema es cuando eso no me deja continuar con mi vida cotidiana. Y cuando el estrés, que es una de las características principales de los niveles altos de estrés, digamos, cuando el estrés ya deja de ser normal y empieza a ser un problema, empieza a presentar síntomas. Los síntomas típicos que se presentan por el estrés son temblores, palpitaciones, agitación. Hay gente que tiene síntomas cardíacos y los niveles muy altos de estrés se sabe que pueden llegar a problemas físicos muy graves como por ejemplo ataques al corazón y a la muerte, ¿no? Eh, por eso idealmente uno tiene que tratar de no llegar a esos niveles, ¿no? Y que si uno ve que las cosas se le están saliendo de las manos y que ya no las está pudiendo manejar, lo mejor es consultar a un profesional, ¿no? Un profesional de la psicología. Eh, bueno, ahora un poco para ir concluyendo esta parte mía de la exposición y después retomar las preguntas, les quiero comentar un poco lo que se habla últimamente en la salud mental en la cuarentena, ¿no?
Se han hecho, digamos, a ver, actualmente estamos viviendo la cuarentena y hay muchos profesionales de la salud y de la salud mental que están tratando de estudiar los efectos de la cuarentena en la psiquis, en las emociones, en las personas, pero pues no se puede todavía llegar a conclusiones porque la cuarentena tampoco ha concluido y no es lo mismo hacer una cuarentena de una semana que hacerla de 5 o de 8, que esperemos, yo creo que eso no va a suceder, pero bueno, esperemos que no sea así, digamos, no es lo mismo. Entonces, lo que han hecho muchos psicólogos y psiquiatras es retomar estudios previos en relación a situaciones de encierro. Eh, por ejemplo, el ejemplo que yo les traigo son estudios que se han hecho en la NASA con astronautas y también en expediciones al Ártico, al Polo Norte, que son situaciones en las cuales las personas viven un encierro bastante prolongado, con situaciones bastante extremas, digamos, y sí quiero aclarar que la gran diferencia a la situación en la que nosotros estamos viviendo es que esos suelen ser situaciones de encierro en el que, digamos, son voluntarios, ¿no? Los astronautas son voluntarios eh, para ir al espacio y para prepararse para esa ida al espacio. Eh, durante el siglo XIX se realizaban, por ejemplo, muchas expediciones al Ártico, donde iban personas, científicos, médicos, biólogos, demás, a estudiar las condiciones del Ártico y iban allá sin muchos recursos, porque estamos hablando del siglo XIX, por supuesto que no tenían ni de cerca los recursos que tenemos en este momento, y se encerraban por largos periodos, ¿no? Lo que se vio después con el tiempo es que estas situaciones de encierro llevaban en muchos casos a situaciones de locura, de muchos problemas mentales, muchos problemas entre la población y bueno, en casos muy extremos hasta cuestiones de canibalismo o de fallecimiento de alguno de los tripulantes. Pero lo que les quiero recordar de esto es que lo que se estudió y lo que se concluyó es que esto tenía que ver con la falta de recursos. Primero que no estaban, digamos, no los habían preparado mentalmente a las personas que iban. En segundo lugar, que muchas veces tenían que buscarse la comida como podían y el calor y demás. Y en tercer lugar, con que tampoco tenían ninguna forma de relacionarse ni de conectarse con el mundo fuera de esa estación en el polo, este, no podían conectarse con otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que nosotros estamos en una situación totalmente distinta, mucho más privilegiada, ¿no? En general, ¿no? Obviamente salvando, digo, las situaciones en las cuales no tienen la ventaja de tener internet o una casa o comida, pero si más o menos tenemos eso, estamos bastante librados. En el 2010 y en el 2011, bueno, la NASA viene haciendo estudios de situaciones de encierro desde hace muchos años. El ejemplo que yo les traigo es del 2010 y el 2011, un grupo de astronautas, de 10 astronautas, que voluntariamente se encerraron por 520 días para prepararse para ir a hacer una misión a Marte. Y bueno, a partir de ese estudio lo que se concluyó es que síntomas normales del encierro serían los que ya mencionamos, el miedo, la ansiedad, los cambios del estado de ánimo, la irritabilidad, algunos problemas en el sueño o en la alimentación, aumento de peso y el conflicto entre las personas. Esto lo destaco porque ahora voy a hablar un poco de eso. Eso sería más o menos normal que se presente. Los consejos que se extrayeron a partir de este estudio que hizo la NASA con estas personas son un poco los consejos que ya se vienen dando en general sobre cómo cuidarnos en la salud mental, que creo que, digamos, se habrán visto uno de los primeros videos que se hizo aquí en Nutriendo, que lo hizo el licenciado Julián Ceballos, fue muy interesante porque habló sobre los cuidados en la cuarentena. Yo también la semana pasada, que lo hice más dirigido a niños, hablé sobre esto, pero bueno, ahora lo quiero retomar y reforzar con estas cosas
que descubrí que nos dice la NASA, ¿no? Bueno, primero el tema de la rutina, armarse una rutina, seguramente ustedes ya armaron una rutina diaria porque ya llevan varias semanas, así que continuar con esa rutina, despertarse y acostarse a horas fijas, tener un momento de comida. El segundo tema es el tema de hacer ejercicio en casa de la forma que se pueda. Pero bueno, o el dato interesante que yo quería añadir en relación a este estudio es que se comprobaron estos psicólogos y psiquiatras que estudiaron a estas personas en encierro que el ejercicio de resistencia es un poco mejor para combatir el estrés y la ansiedad y los síntomas que el ejercicio de fuerza. O sea que es mejor correr, saltar, que hacer pesas, ¿no? Obviamente, bueno, estamos en casa, a lo mejor es difícil hacer ejercicio de resistencia, pero siempre se puede brincar en el lugar, saltar la cuerda, si tienes una escaladora, usar la escaladora o la corredora. Otro consejo que dan los astronautas es escribir. Ellos sugieren escribir un diario. Eh, bueno, escribir un diario es una actividad que antes se usaba, creo, porque se lee muchos libros y se ven muchas películas. Actualmente muy pocas personas lo hacen. Pero bueno, el consejo es escribir, ¿no? Si yo me siento mal, pues tratar de escribir algo un poco más largo que un mensaje de WhatsApp. Por ejemplo, un mail. Un mail puede ser algo un poco más largo. Antes se usaban las cartas, enviar cartas, ¿no? Eh, pero bueno, puede ser una forma de entretenerme y también de tratar de estar un poco más tranquilo y a lo mejor de comunicarme con personas que quiero, de decir cómo me siento, desahogarme un poco. Escribir es una buena forma. Lo otro es tratar de tener un espacio propio. Por ejemplo, que el espacio no necesariamente tiene que ser una habitación, ¿no? A veces no contamos con una habitación para cada uno. Por ejemplo, los astronautas decían que su espacio era su catre en el que dormían. El espacio puede ser cualquier rinconcito de la casa, ¿no? Y tener ese lugar para poder hacer lo que nosotros queramos y sintamos sin tener que tener contactos con los otros. Obviamente especialmente estos consejos, especialmente para los niños y mucho más para los adolescentes, son muy importantes, ¿no? Si yo les puedo brindar estos consejos a los adolescentes y acompañarlos a que hagan estas cosas, los voy a ayudar a que sobrepasen mejor la cuarentena. Después otro consejo es, bueno, cuidar la nutrición, cuidar la comida, comer sano. Para eso está buenísimo continuar siguiendo los videos que está haciendo Nutriendo al respecto, los consejos que están dando son muy buenos, cuidarme en la alimentación. Y otro consejo es comer juntos. ¿Por qué comer juntos? Porque comer juntos en familia, con las personas que me estén acompañando, y si estoy solo, incluso en mi departamento, pues conectar mi celular con la videollamada con un amigo o una amiga o un familiar y acompañarnos, aunque sea virtualmente, a comer. ¿Por qué? Porque la comida es un momento en el cual generalmente nos relajamos un poco más, bajan las tensiones, podemos disfrutar además y además nos damos la oportunidad de hablar de otras cosas y nos acompañamos. Así que comer juntos, comer con otros es también un buen consejo. Otro es el de festejar cosas. Los astronautas decían que ellos festejaban cosas como que pudieron conectar la máquina de no sé qué a no sé qué otra cosa, este, o que festejaban cumpleaños. La cosa es festejar. Si tengo un cumpleaños, lo festejo. Pero si también, por ejemplo, resulta que yo estoy haciendo ejercicio y hoy logré hacer 20 abdominales que no había logrado, pues festejarlo y festejarlo con los otros y comentarlo, o sea, digamos, compartir las buenas noticias. Otro consejo muy importante que a mí me parece que es muy bueno es utilizar el humor. Tratar de reírnos, hacernos bromas, obviamente ser cuidadosos, ¿no? Siempre con las bromas, respetar a los otros. La broma es graciosa siempre y cuando sea graciosa para todos, ¿no? Si alguien se ofende no es gracioso. Pero utilizar el humor. Eh, por ejemplo, yo leí que también
Otra situación de encierro voluntaria son las personas que se van a submarinos, ¿no? Y que se entrenan en submarinos y también están muchos días encerrados. Lo que hacían en un submarino era que tenían un diario satírico donde a través de bromas y juegos de palabras se contaban entre la tripulación las cosas que les molestaban. Entonces, en lugar de ir directamente yo a decirle, me molesta que hagas esto y el otro, pues escribían un diario que les parecía gracioso a todos y así era una forma de relajar un poco el ambiente y de estar mejor en la comunidad. Obviamente todos estos son consejos, por eso yo decía la cuestión de los conflictos entre las personas, todos estos son consejos dirigidos a tratar de bajar un poco la ansiedad y el estrés personal, pero también del grupo familiar o del grupo con el cual yo estoy en el encierro, porque obviamente después de 1, 2, 3 semanas nos toleramos un poco menos, nos damos cuenta más de los errores de los otros, nos sentimos más encimados, entonces hay que cuidar mucho la forma en la que estamos juntos, y estas son formas de hacerlo, el humor. Bueno, el otro consejo es evitar la sobreinformación, digamos, no estar todo el tiempo conectado con las noticias o con el Facebook o con los periódicos digitales o revistas digitales, sino tratar de hacerlo en algún horario del día y tener cuidado con lo que se llaman las fake news, digamos, o noticias falsas, ¿no? Tener cuidado de buscar fuentes verídicas y confiables de información. Y bueno, la otra es hacer actividades pasivas y activas. Actividades pasivas serían leer, ver la tele, ver una película, son actividades en las cuales yo estoy quieto. Y actividades activas son, bueno, hacer ejercicio, cocinar, jugar, hacer, por ejemplo, una obra de teatro, actividades que me impliquen movimiento. Esto intentarlo hacer solo, intentarlo hacer en familia o en grupo, nos va a ayudar a que el ambiente esté menos estresado, a que haya menos ansiedad. Y por último, pues concentrarnos en lo que estamos viviendo en este momento y en tratar de pasar bien los momentos en los que estamos y de disfrutar en lo posible, eh, y de sacar provecho, ¿no? de esta situación, a lo mejor para convivir más con mi familia, para hacer actividades que tenía pendiente, que me gustaban. eh, y bueno, esto sería un poco los consejos que yo les traía, que me parecía muy interesante esta cuestión de la NASA. Y esta es la exposición de los temas. Ahora voy a tratar de responder algunas preguntas. A ver, un momentito, así puedo ver las preguntas. A ver, la primera. Paula me pregunta, hay variedad de actividades que se pueden realizar en general todos los días, pero aún así continúo triste o atrasada. ¿Qué debo hacer? Ah, atrasada no, perdón, estresada. ¿Qué debo hacer? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que seguir estos consejos que yo di, esto de tratar de relajarnos, tratar de distraernos, que eso sería lo de las actividades que comentó Paula. Y en segundo lugar, bueno, si esta tristeza o este estrés siento que me está paralizando, que no estoy pudiendo hacer las cosas, que no lo estoy pudiendo sobrellevar adecuadamente, lo que yo sí sugiero es consultar a un profesional. Hay muchos psicólogos que estamos dando terapia en línea, online. Yo estoy dando terapia online. Ahora les voy a dejar mis datos de contacto, porque si estos sentimientos me sobrepasan, lo que puedo hacer, además de seguir todos estos consejos, es consultar a un profesional. Después, otra pregunta de Vicky. Vamos a ver, Vicky. Vicky dice, no he podido manejar el estrés, estoy irritada, todo me molesta y no sé cómo manejarlo. Eh, bueno, lo mismo, ¿no? Sentirse irritable es un síntoma normal de la cuarentena. Es normal estar irritable, estar más molesto, enojarse un poco más, pero si esta irritación o estos enojos me están, me están causando mucho conflicto con mi familia, con mis seres queridos, me están causando molestias conmigo, con mis actividades,
sí tendría que consultar a un profesional. A veces hablar con alguien eh, es muy útil, digamos, el poder de la palabra es muy bueno, ¿no? Si yo ya traté de hablar con personas queridas de lo que me está pasando, ya traté a lo mejor de escribirlo, ¿no? Que también es otra forma, de escribir mi enojo, escribir, pensar por qué me siento enojado, por qué me siento irritado, escribirlo, hacer una carta, a lo mejor se la doy a alguien o no, simplemente me lo escribo para mí como si fuera un diario. Si ya hice todo eso, ya traté de relajarme, estoy tratando de cumplir con mi rutina y esta irritación me sigue molestando y me sigue causando problemas, sí tendría que consultar a un profesional. Mm, a ver, ¿cómo saber cuándo consultar a un especialista? Bueno, a ver, lo principal, digamos, como en reglas generales, yo lo que diría es que si alguno de estos síntomas, tristeza, irritabilidad, eh, a lo mejor ansiedad, estrés, si alguno de estos síntomas me aparecen recurrentemente, o sea, a lo largo del día, yo estoy todo el día irritable, todo el día triste, y ahí por varios días, que varios días yo diría más o menos unos 3, a partir de unos 3, y además están haciendo que yo no pueda continuar con mi vida normalmente, que no pueda hacer mis actividades o que me esté peleando o que esté todo el tiempo teniendo conflictos con las personas que quiero, digamos, si estos síntomas persisten de esta forma, ahí es momento de consultar, de hablar con un profesional. A ver, otra pregunta de Goya. Dice, ¿qué recomendación me puedes dar con un adolescente de 15 años que está en un espacio amplio y se mantiene de mal genio y muy irritable? Eh, bueno, a ver, primero, digamos, es una suerte que ella pueda tener su espacio, ¿no? Tratarle de dar su espacio. A ver, hay una característica de la edad que está comentando Goya, digamos, de la adolescencia, que es esta cuestión del mal genio y de la irritabilidad. En algún punto podemos decir que es normal que los adolescentes y preadolescentes, o sea, a partir de los 12, 13 años, estén irritables y estén de mal genio, y especialmente que estén irritables y de mal genio con los papás. Digamos, muchos papás dicen, no, pero es que yo lo veo todo el tiempo de mal humor, siempre está con cara, nunca quiere hacer actividades conmigo, pero después cuando hablas con el adolescente sale con sus amigos, se va a la escuela y la pasa genial y está súper contento y está feliz. Entonces, lo que podemos decir es que es normal que los adolescentes tengan esta cuestión con los padres, porque lo que están tratando de hacer en esta etapa de la vida es de distanciarse un poco de los padres, digamos, de poner como un freno a los padres y crear ellos su propia personalidad, sus propios gustos, sus propios intereses, y para eso a veces recurren como a estas formas, esto de estar de mal genio. Pero no quiere decir que el adolescente en general esté mal, ¿no? Si el adolescente tiene otros medios en los cuales sí puede estar bien y sí se puede comunicar bien, como eran los amigos, como son la escuela, como son los grupos sociales, quiere decir que no hay una problemática, ¿no? El tema ahora, ¿cuál es? Que los adolescentes no están pudiendo salir, no están pudiendo ver a sus amigos y hacer sus actividades que les gusta. Entonces, en algún punto yo diría, y esto está estudiado también por grupos de psicólogos que están estudiando la situación actualmente, que los adolescentes y los adultos mayores son los que están sufriendo más la situación de cuarentena. ¿Por qué? Por esto, porque no se pueden distanciar de los padres, porque no pueden ver a sus grupos y los adolescentes necesitan de esto. Entonces, lo que yo sí puedo hacer durante la cuarentena es, primero, dejarlos que se conecten, que hablen con sus amigos, que tengan momentos de WhatsApp, de Zoom, de lo que sea, del medio que utilicen para que se conecten con sus amigos y dejarlos solos, que hablen solos con sus amigos. O sea, no estar yo aquí atrás viendo qué hacen, ¿no? Eso sería uno. Después otra cosa, no presionarlos para que hagan actividades conmigo. Tratar yo de pensar qué actividades le gusta a mi hijo adolescente
para proponerle esas actividades. O sea, una cosa es que a mí me guste cocinar y yo le insista y le diga, ven a cocinar, porque no estás haciendo nada y estás aburrido, pero a él no le interesa para nada. Y otra cosa es que yo piense, bueno, a mi hijo le gusta mucho ver películas de ciencia ficción. Entonces le voy a proponer actividades que tengan relación con sus propios gustos o que él proponga, ¿no? Hagamos una noche de cine. ¿Qué película propones? ¿Cuál te gustaría? Entonces, digamos, un poco respetar esa distancia que ellos nos ponen, no ser invasivos y tratar de dejarlos que puedan conectarse con sus grupos sociales. Esa sería como mi sugerencia. Otra pregunta de Goya, ¿cómo haces para ayudar a un adulto mayor si vive solo? Bueno, ese es un tema súper interesante. Justamente lo que decía era esto, ¿no? Que las poblaciones más en riesgo de sufrir problemas de salud mental son los adolescentes y los adultos mayores. Los adultos mayores, ¿por qué son la población que están más en riesgo? Porque son los que tienen más difícil el conectarse con los otros. Digamos, en esta situación de cuarentena, lo que en algún punto a todos nos está ayudando muchísimo es tener internet, poder conectarnos, poder hablar con otros. Esto es lo que más sirve para cuidarnos, cuidar nuestra salud mental. Y los adultos mayores suelen, no, digamos, no todos, porque hay abuelitos y abuelitas que manejan súper bien el internet y manejan las aplicaciones y todo, pero en muchos casos no tienen esta facilidad. Entonces, lo que yo sugiero es que se vea en la familia y se piense cómo podemos ayudarlo para que esté conectado. Incluso si no maneja internet, ya le tratamos de enseñar, le regalamos un celular, una computadora y el abuelito no puede y es imposible lograr que se conecte y que hagamos videollamadas y demás, el teléfono, lo que se usaba antes, una llamada de teléfono, dos llamadas de teléfono al día, una en la mañana, una en la tarde, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Cuéntame, te cuento. O sea, hablemos con ellos, démosle la oportunidad de que hablen, eso los va a servir mucho cuando se sienten muy solos, hablar y darles ese recurso, el recurso de que hablen. Y bueno, una última pregunta. Mayori dice, ¿el estrés me causa dolor muscular? Sí, es un síntoma. El estrés, el estrés causa síntomas físicos, como pueden ser el dolor muscular, como pueden ser alergias, como puede ser la caída de pelo. Es un síntoma de estrés. Digamos, si te está generando esto y tú percibes que el dolor muscular viene en relación al estrés, lo que vas a tener que hacer son cosas o actividades para tratar de quitarte un poco el estrés de encima, ¿no? Hacer actividades de relajación, actividades que te distraigan, manualidades. Y como dije, si este estrés y este dolor muscular persiste por muchos días y no te está dejando hacer tus actividades, por ejemplo, si te duele tanto el cuerpo que no te puedes levantar de la cama, tienes que consultar a un profesional, ¿no? Y si no es así, a lo mejor no es tan grave, bueno, trata de relajarte, de tranquilizarte, de hacer actividades que sientan que te hace bien. Eh, y bueno, me parece que esta era la última pregunta que tenía. Igualmente yo dejo el espacio abierto, ¿no? Este video después se va a publicar en la página de Nutriendo, por si alguien más quiere hacer alguna pregunta, me la puede hacer, yo la voy a tratar de contestar. Les comento, yo soy Natalia Sladovna, soy psicóloga, actualmente estoy haciendo terapia online. Tengo también una página de Facebook que se llama APA Mamá Espacio, que es especialmente dirigida para madres y padres recientes que tienen niños pequeños. Es un espacio donde se comparten actividades y talleres de crianza, actividades para niños. Lo inicié hace poco, pero bueno, estoy tratando de subir videos y actividades que espero que les interesen, así que los invito a seguirla, a seguirme a mí y a escribirme a mi mail o a mi teléfono, que ahora lo voy a escribir aquí en el chat. Mi teléfono les recuerdo que yo estoy en España, así que me pueden contactar por WhatsApp al 034 615 589 034 y mi mail es natalia.sladovna@gmail.com y mi espacio se llama APA
Mamá Espacio. Es una página de Facebook que la pueden encontrar y seguir. Y bueno, aprovecho también ya para despedirme, para agradecer nuevamente a Nutriendo, que está haciendo estos espacios, que está cuidando la salud nutricional, la salud física. Perdón, voy a interrumpir la despedida porque creo que hay 2 preguntas más que no he contestado. Un momento. Una pregunta de Ana María. Dice, los niños se estresan con facilidad. ¿Qué tiempo es adecuado para las labores del hogar, jugar, ver TV? Bueno, esto, Ana María, depende mucho de la edad, ¿no? Y también depende mucho de la rutina que se está haciendo en la casa. Una rutina que yo más o menos sugiero para los niños, ¿no? Si es posible, porque obviamente a veces la rutina se tiene que adaptar a lo que hacen los padres. Si ambos padres están teletrabajando, a lo mejor la rutina que yo les hago a mis hijos va a ser distinta, ¿no? Pero en líneas generales la rutina que yo recomiendo es comenzar la mañana con actividades tranquilas, actividades que tengan que ver con la cotidianidad, obviamente levantarse, desayunar, a lo mejor si hay una tarea, esto puede ser una franja horaria más o menos de 2 o 3 horas, a lo mejor si hay algo de limpieza o de qué hacer en la casa se puede hacer. Después, otra franja horaria sería de actividades físicas, activas, hacer ejercicio, jugar, brincar, a lo mejor un tiempo libre, de juego libre, que los niños jueguen, exploren. O sea, hacer actividades en las cuales descarguen energía. Esto sería como la segunda mitad de la mañana. Después, un tiempo de relajación, actividades más tranquilas, más relajadas, que se incluye el almuerzo, comer, leer libros, a lo mejor ahí se puede ver un poco de televisión, un par de horas, esto sería como la primer franja de la tarde o el mediodía, ¿no? Por ejemplo, de, no sé, 1 a 3, comer, ver televisión, leer. Después de este tiempo como de descanso, yo lo que recomendaría sería otra vez actividades activas. Hacer una obra de teatro, jugar, correr, brincar, manualidades. Y por último, la última parte, antes de que llegue la siesta, la última parte, dormir, la última parte de la noche, pues otra vez retomaríamos actividades más tranquilas. A lo mejor ahí sí conectarme con familiares, hacer un WhatsApp, un Zoom, ver una película, ver un poco de televisión, leer unos libros y bueno, después cena y la rutina que tengan armado, cena, baño y a dormir o baño, cena, a dormir, como lo tengan ustedes hecho, ¿no? Pero más o menos eso serían las franjas que yo recomendaría. Después, otra pregunta es, doctora, de Vicky Ardilla, desde muy niña me condicioné a no llorar y de una u otra forma mantener mi sensibilidad al margen. Con todo esto, puedo hacer. Yo, digamos, emociones. A lo mejor no tienes ganas de expresarlo frente a tus hijos, no tienes ganas de expresarlo frente a tu familia, pero si tú te sientes angustiada y te sientes mal, buscarte un momento, un espacio tuyo íntimo en el cual puedas soltarte, llorar, o decir lo que sientes. Si tienes alguien con quien puedas hablar de lo que sientes, háblalo. Si no tienes con quien hablarlo, escríbelo. Si piensas que no te pueden escuchar y necesitas ser escuchada, necesitas que alguien escuche ese dolor y esas ganas de llorar que tienes, consulta a un profesional. Pero hay que expresar las emociones, hay que hablar de nuestras emociones. No pasa nada si lloramos, digamos, es una situación difícil. Es normal llorar un poco, ¿no? Diría, al contrario, o sea, yo lo que digo es lo contrario. Alguien que no está un poquito angustiado, que no se angustió en algún momento, no se sintió estresado, no sintió un poco de ansiedad o de tristeza en todo este tiempo que llevamos de cuarentena, es raro, no es normal. Algo de esto tienes que haber sentido. Todos sentimos porque somos humanos y tenemos emociones y la situación está muy
es complicada. Bueno, ahora sí me voy a despedir. Ya les dejé mi mail, ya les dejé mi teléfono. Estaba agradeciendo a Nutriendo que hace estos espacios. Los invito a que los sigan, a que sigan los videos que están haciendo, a que sigan la página, a que la compartan, a que nos hagan comentarios. Si alguien quiere contactarse conmigo, lo puedes hacer a través de la página de Nutriendo o a través de mi mail o mi teléfono de WhatsApp. Yo los voy a atender, voy a hacerles sugerencias. También estoy haciendo terapia en línea, así que me pueden consultar. Y bueno, por último, quería agradecer de parte de Nutriendo a los aliados estratégicos de protección, a las cooperativas, de Brinks y a Servi Entrega, entre otros, digamos, a todas las personas que están ayudando a que Nutriendo siga en pie, a los que están trabajando con nosotros, a los que nos siguen. Quiero agradecerles y quiero, invitarlos a que sigan adelante con sus actividades, con su rutina del día, y espero que este video les haya servido. Y tal vez nos encontraremos más adelante. Les dejo un saludo, que tengan buen día.